Y ahora invito a Eduardo Blasina, que nos va a presentar perspectivas de los mercados para la carne vacuna, carne ovina y lana. Eduardo es ingeniero agrónomo, director de Blasina y Asociados y de las consultoras ABC y Farms.ui. Dirige la publicación electrónica Conexión Agropecuaria y la publicación anual Perspectivas Agropecuarias. Responsable de las páginas de análisis de mercados e información internacional del Observador Agropecuario. Dirige también el programa Tiempo de Cambio en Radio Rural. Interesado en la aplicación de la teoría evolutiva dentro y fuera de la biología, es autor de Darwin en el Plata, el descubrimiento de la evolución, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ciencia en el año 2011. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a FUCREA por invitarme nuevamente. Es para mí realmente de las actividades más esperadas del año, las que preparo además con más obsesión. Realmente creo que estamos en una etapa nueva para los commodities. Me parece que es muy necesaria una reflexión sobre esta etapa que está empezando. Y recuerdo que el año pasado yo había planteado que el superciclo de las materias primas estaba llegando a un cambio de fase. Creo que eso se ha consolidado plenamente. Estamos ahora en una etapa de precio bajo para los granos, que yo creo que llega para quedarse y me parece que nos obliga a repensar muchas cosas. Dentro de ese panorama, creo que tengo la suerte en esta actividad de hablar de una de las actividades que mantiene firmeza, porque esa baja en el precio de los granos se transmite más rápidamente a los lácteos, demora más en transmitirse a la carne vacuna por lo prolongado de los ciclos biológicos en la carne. Así que creo que en el sector carne tenemos allí un factor a favor. Pero creo que si miramos el mediano y el largo plazo de este negocio y su evolución, hemos tenido un auge que ha sido muy notable a partir de 2002, pero creo que tenemos que pensar en tres etapas. La que fue desde el final de la guerra de Corea, podríamos decir, que terminó el auge para Uruguay, que desde allí hasta 2002 nos llevó a precios de materias primas cada vez más bajos y un desafío muy fuerte a Uruguay como sociedad. El auge que tuvo desde 2002 a 2013, claramente allí, creo yo, el atentado de las Torres Gemelas y la irrupción de China llevaron todo para arriba. Hubo un cambio tecnológico que cambiaba radicalmente las cosas, el uso de granos para mover autos, era un cambio radical, pero luego aparece otro cambio radical, que es el fracking, del que se habló recién, que genera una superabundancia de petróleo en Estados Unidos, que cambia nuevamente las reglas del juego y pone en cierta manera obsoleto o limitado el uso de etanol y biodiesel, y por lo tanto tenemos, con áreas récord de granos en Estados Unidos y en el Mercosur, con clima ideal, además acelerando eso, una nueva lógica de granos baratos. Y granos baratos quiere decir en el corto plazo leche barata, pero deberíamos prestar atención porque en el corto plazo va a querer decir carne de pollo y carne de cerdo más barata, y en el mediano plazo nos pone un desafío también para la carne que por suerte va a demorar. Creo que ahí es interesante además la reflexión que planteaba Florencia al principio, porque esto a la región le va a cambiar radicalmente. Una cosa es la economía y la política con precios durante 10 años subiendo, y otra cosa muy distinta va a ser con soja, que yo creo que no va a llegar a los $400. Creo que vamos a una soja mucho más calma, y entonces eso nos obliga, creo yo, a repensarlo todo. De nuevo, como ganadería, creo que a la ganadería uruguaya la revaloriza, pero yo creo que dentro de esa mejor situación relativa hay varias luces amarillas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación.
como fue explicado, además de que tenemos una sobreoferta de maíz y de soja, y en parte de trigo, tenemos un contexto macroeconómico que es distinto, porque una cosa es cuando la tasa de interés es cero y se inyecta dinero todo el tiempo para que la economía no se frene, y otra cosa es cuando Estados Unidos corta la inyección de dinero, y como mostraba Florencia, vamos con tasas hacia arriba. Evidentemente vamos a ir a un dólar en alza, a monedas en toda la región debilitándose. Eso también nos genera un desafío, porque puede ser que el dólar suba acá a 25 a fin de este año, a 27,5 a fin del año que viene, pero si Brasil y Argentina se disparan, nos puede dejar una situación también complicada. Creo además que la situación en Medio Oriente es tan catastrófica que muy posiblemente haya un interés en dejar los granos estructuralmente bajos, porque para no agregar inestabilidad a una inestabilidad enorme. O sea, no nos olvidemos que la primavera árabe irrumpió con un trigo a $300. Eso es insostenible políticamente, de modo que es muy posible que Estados Unidos tenga un interés de mediano plazo de decir, señores, a esta gente démosle por lo menos el pan barato, porque si no esto va a seguir empeorando y es insostenible. Entonces, creo que tenemos por un lado un conjunto de commodities, granos, lácteos, carne de pollo, carne de cerdo, que por el efecto bajo precio de maíz van a estar presionados a la baja. Y en la carne vacuna tenemos una situación insólita de baja oferta en el mundo. Vamos a tener menos oferta en 2015, posiblemente también vamos a tener menos oferta en 2016. Y entonces eso, sumado a una recuperación muy fuerte de la economía de Estados Unidos, va a permitir que el precio de la carne como precio internacional y como precio de exportación de Uruguay se mantenga firme por un tiempo, seguramente por 2 años. Acá lo que para mí es un cambio realmente radical es que tengamos un petróleo de $83 como el que tenemos ahora, con Irak en caos, Libia en caos, y sin embargo el petróleo bajando. Acá hay un cambio de paradigma energético que tiene que ver con el fracking, que tiene que ver con los molinos de viento que vemos por todos lados ahora, con los paneles solares, con los autos que en pocos años más se van a enchufar de noche y van a andar de día, y eso ya está entrando en la industria automotriz de Estados Unidos. Hoy es un 3% del mercado, pero es una gráfica que va hacia arriba exponencial. Entonces, ahí tenemos un cambio de paradigma que nos obliga a prestar atención, porque era muy lindo hacer presentaciones en este periodo diciendo, bueno, señores, cuando el petróleo sube, lo que ustedes hacen, que es captar energía solar y convertirla en proteína, sube, pero ahora tenemos que, para ser coherentes, decir, bueno, atenti porque esta gráfica está yendo para atrás. Podríamos agregar un atenti local porque tenemos el petróleo todavía fijado en estos 110 y estamos en 80. Y como me decía alguien antes de subir, bueno, y tenemos un maíz a 240 cuando en Chicago está a 140. Entonces tenemos dos precios relativos que si tenemos un tambo o un feedlot, nos colocan muy lindas las gráficas, pero acá no llegan. Visto en términos de precios de materias primas, los índices de FAO, que a mí me gusta seguirlos, precio de los alimentos, como gran promedio hemos tenido este envión que ahora está ajustando a la baja, y yo creo que va a seguir ajustando a la baja. Y por retomar una pregunta que se hacía desde el público, yo creo que la buena noticia es que no volvemos a la lógica del siglo XX, por mucha población, por cambio de dieta, por restricciones de agua, pero lo cierto es que estamos en lo que le llamarían los sajones, en un soft landing, en un aterrizaje suave de los precios de las materias primas. Ayer salió el índice de FAO para octubre, que marcó una estabilización, pero si miramos, bueno, este es el dato mensual. El precio más alto de los alimentos de la historia fue 2011. Irrumpe la primavera árabe acá, la primavera que se transformó en un gran desastre. Ya tenían como para ajustar en 2012 por las perspectivas de aumento de área agrícola, pero vino la sequía de Estados Unidos, que sostuvo las cosas por 1 año y medio más, pero luego vino una gran cosecha en Estados Unidos, que ya está terminando, que ya está
liquidada prácticamente, y que es una cosecha absolutamente récord de maíz y de soja que lo cambia todo. En la composición de esta baja de alimentos, todo baja y la carne recién bajó en el dato que salió ayer de FAO por primera vez en varios meses. Este es el dato récord para el precio de la carne y bajó un poco básicamente porque empieza a bajar carne de pollo y carne de cerdo. Con maíz barato, producir carne de pollo y carne de cerdo, le bajamos, si estamos en Estados Unidos, le bajamos un poquito el precio del pollo y tenemos un maíz que vale la mitad del año pasado. El margen para quien hace esas carnes en Estados Unidos o en China es fenomenal. De modo que tenemos un precio de carne que, bueno, como yo les decía, esto lo preparé a comienzo de semana, ayer salió el dato de FAO. La carne está en niveles récord y subiendo. Más allá de este pequeño ajuste, si hablamos estrictamente de carne vacuna, el precio internacional está en niveles récord. Tuvo un mínimo ajuste en el dato de octubre, pero precio internacional de la carne, estamos en el mejor de los mundos. ¿Quién nos iba a decir en una reunión de estas, hace 10 años, cuando estábamos acá, iniciando este camino, que el camino por delante era este, y que acá, que Uruguay no lo conocía nadie en carne, y 10 años después, cuando uno fuera por el mundo, iba a decir Uruguay, iba a tener a todo el mundo haciéndole preguntas de cómo hicimos para dar un salto en calidad como cadena de la magnitud que dimos. Y eso realmente a donde uno vaya hoy sucede. Yo creo que es interesante mirar este índice FAO en su composición, porque un fenómeno que se da para mí permanentemente es que cuando hay un auge, y hay un auge de los granos, en azul el precio de cereales, en rojo el precio de la carne, el 100 es el promedio 2002-2004 de estas gráficas. Cuando viene un auge en los granos, la ganadería se tiene que replegar, y sobre todo en estos tiempos de siembra directa, o sea, si los granos suben, no hay cómo competir con ellos. Ahora, cuando los granos suben, expandir el área es muy fácil. Voy al semillerista de confianza y le pido el doble de semilla que el año anterior y planto todo lo que puedo. Ahora, cuando se dan esos shocks de oferta, también las caídas son fenomenales, ¿no? Y ahora estamos en esta situación. Ahora, en términos relativos a 2002-2004, como precio internacional, está mejor la carne como precio internacional que los granos. Los granos están más abajo. Y en mi opinión van a seguir más abajo. Y si miramos el precio de exportación de Uruguay, bueno, es muy parecido al gráfico que veíamos de la FAO, solo que no ha bajado, porque el precio de la FAO involucra todas las carnes, metiendo adentro pollo y cerdo, pero el precio de exportación de Uruguay, en realidad, con el dato que salió ayer, que no llegué a ponerlo en la gráfica, pero hoy de mañana me levanté obsesivamente mirando eso, el precio en 4 semanas móviles, que es esta gráfica, es el más alto de la historia. Hoy con el último dato de INAC superamos este pico de 2011, pero sobre todo, mucho más que esa anécdota, que nos sirve para hacer titulares de notas periodísticas, la gran noticia es que tenemos una estabilidad como nunca tuvimos en un nivel que es récord, que será dólar más, dólar menos, pero que tiene, podríamos decir, un piso en $4.000 la carne que vendemos. Entonces, estamos en un excelente negocio, porque por más que haya maíz barato, les va a llevar muchos años a los demás ponerse a tiro, y porque acá hay un componente de precio internacional, pero hay un componente, para mí, fundamental, que es, en ese proyecto de Uruguay, boutique de alimentos, la carne es una vanguardia. Es decir, la carne de Uruguay, más allá de que esto es el periodo de aftosa, pero la carne de Uruguay del mundial anterior para atrás era un commodity, era carne. Ahora, cuando metemos trazabilidad, divulgamos que somos libres de hormonas por ley, cuando ahora nadie quiere hormonas, se entera todo el mundo. Somos pastoriles y no usamos antibióticos y salimos cuartos en un mundial y en el siguiente igual somos noticia porque somos noticia. Lo cierto es que nos conocen. En un mundo en el que luego de 10 años de un precio furioso del maíz, la ganadería de Estados Unidos
colapsó en su oferta. Los ganaderos, los feedloteros de Estados Unidos ahora tienen un margen interesante, aunque tienen que pagar un ternero récord. Los criadores de Estados Unidos ahora tienen la mejor situación de su historia, pero lo cierto es que tienen un precio del novillo que es récord, permanentemente está testeando nuevos récords. Y además tenemos componente de este año, podríamos decir cisne negro, un regreso de la Guerra Fría, y Rusia no quiere carne ni de Estados Unidos, ni de Australia, ni de Europa, con lo cual queda el Mercosur. O sea, cuando uno iba a la Expo Paraguay este año, los rusos hacían cola para hablar con el presidente de la Rural de Paraguay, y en realidad también han venido aquí porque no quieren carne y ven a este conflicto no como una situación circunstancial, lo ven como una cuestión de mediano plazo o de largo plazo y como una cosa muy cultural de Occidente siempre tratando de atropellarnos, digamos. Hay una parte del discurso de Vladimir Putin que calza en el sentir de mucha gente y realmente ven como su fuente de abastecimiento de proteína, y esto involucra también a la manteca. O sea, yo creo que si no fuera por Rusia no sé si tendríamos el precio de la leche que tenemos hoy, pero carne y manteca es Mercosur para ellos. Entonces, si miramos la cadena cárnica desde la demanda internacional, yo creo que es muy firme. Como es muy firme la demanda de granos, o sea, el problema del maíz y de la soja no es que los chinos dejaron de comprar ni que dejaron de comer, es que hay una sobreoferta fenomenal. Entonces, lo que tiene de diferente la carne es que la oferta es muy baja. La producción de carne del año que viene va a ser 1,5% abajo de la producción 2014. Y en 2016 no se va a recuperar. O sea, el panorama es muy interesante de precios, y los que quieren recuperar no tienen vacas, entonces hacen lo clásico, lo que conocemos bien aquí, cuando después en Estados Unidos están como aquí después de la sequía del 90 acá, no tienen vacas, el precio es muy alto, el precio del ternero está volando, bueno, no venden, no sale a la oferta ni una vaca. Entonces, precio internacional, si queremos suponer cómo va a ser el precio de exportación de la carne de Uruguay o cómo va a ser el precio de la carne vacuna en el mundo, por 2 años va a ser muy firme, salvo que haya una catástrofe sanitaria, el precio va a ser muy firme. ¿Cuán firmes van a ser? Bueno, ahí tenemos, creo yo, una amenaza importante. Como decía Florencia, China viene frenando y hay algunos analistas que dicen, bueno, ojo que China tiene burbujas por todos lados, que en cualquier momento se empiezan a pinchar, que está construyendo y construyendo para sostener ese 7,5% de crecimiento, pero no hay nadie que compra esos apartamentos. Yo creo que hay otro factor importante, que es la cotización del euro. Hoy el euro, hoy de mañana, está en el valor más bajo en 2 años, que para Uruguay, cuota 4,81, por ejemplo, puede ser un factor que pegue. Hoy la 4,81 es el precio más estable de la ganadería de Uruguay. O sea, se puede vender por adelantado arriba de $4 para 2015. Puede ser un factor que tenga una incidencia. Y yo creo que tenemos que mirar el factor persistencia de granos bajos, que yo creo que es el nuevo escenario, porque bueno, en el mediano plazo Estados Unidos va a alargar un montón de lácteos en el mundo y en el largo plazo va a reconstruir su producción de carne. Y lo va a reconstruir Estados Unidos y todos los que hacen feedlot en todos lados. Entonces, el panorama es excelente por 2 años, pero deberíamos tratar de pensar un poco más allá, porque si no ajustamos algunas cosas, luego va a venir un ajuste y nos va a agarrar posiblemente mal parados. Si miramos las grandes cosas que están pasando en el mundo de la carne, bueno, Estados Unidos ordenó su economía y entonces eso cambia radicalmente, porque la gente sale a comer al restaurante y en restaurante come mucho más carne que si se tienen que hacer un americano, un churrasco en su casa. O sea, eso es un factor. Con la economía a la defensiva, la gente come en casa y come mucho menos. Acepta pagar un precio récord por la carne hoy el público estadounidense. China desacelera su economía, no cambia la dieta, pero no paga cualquier cosa. Vamos a ver luego las exportaciones de Uruguay a China, que un año atrás venían exponencialmente hacia arriba, ya no suben. Rusia boicota a Occidente, se juega el Mercosur. Estados Unidos finalmente no crece, pero no colapsa y también resiste pagar muy buenos precios. Uruguay está vendiendo a muy buen precio a Europa.
Una noticia que es un poco anecdótica, pero que revela un poco lo fuerte que son los precios de la carne. Israel busca flexibilizar el rito kosher para tratar de bajar costos y que la carne importada no llegue a un costo tan alto. Creo que además en 2015 y 2016 Australia va a tener menos oferta, fue el gran competidor. Muchas veces el año pasado cuando bajaban los precios, entonces decía, bueno, lo que pasa es que Australia está vendiendo el novillo a 3.20 porque tiene la sequía y entonces vende muy barato. Bueno, ese es un factor que, sea como sea el clima en Australia, o sea, ya hicieron una faena muy grande y todos los pronósticos que uno mira son de menos oferta. Esto involucra carne vacuna, también involucra carne ovina. Y tenemos una situación en la que, creo yo, primera luz amarilla. El Mercosur compite cada vez más con Uruguay. Esto por ahora es Brasil y Paraguay. Argentina mantiene problemas estructurales que no van a durar para siempre. Pero, en primer lugar, cuando uno pone el termómetro de expectativas en Brasil y en Paraguay, es mucho más fuerte la expectativa de crecimiento, la gana de invertir, el entusiasmo que hay en Brasil y en Paraguay que el que hay en Uruguay. En Uruguay los productores tienen un montón de peros, sobre todo, y es un tema que me parece importante porque es un eje de cómo estamos viendo la situación, hay un pero muy grande aquí que es cómo se forma el precio del novillo gordo en Uruguay. Entonces, esa formación poco clara del precio del novillo gordo en Uruguay genera un punto de incertidumbre que en Brasil y en Paraguay están con mucho menos importancia. Tal vez en Argentina están con mucho más importancia porque el precio del novillo en Argentina se forma según que un funcionario diga si se puede exportar hoy o no se puede exportar hoy. Esa es una situación ya dramáticamente más negativa. Pero Argentina entra en la 481, va a tener una moneda muy débil, va a tener un cambio de gobierno y en algún momento se va a poner las pilas y va a empezar a producir. Y hay quienes dicen que está empezando a reconstruir stock vacuno. Hay divergencia entre distintos analistas argentinos al respecto. Pero la competencia va a ser gradualmente creciente. Pero bueno, el gran problema, el gran tema que tiene el mundo para abastecerse de carne es que ha habido una caída en el stock luego de estos 10 años muy impresionante, en particular en Estados Unidos, pero es más impresionante tal vez en Rusia, porque en Rusia cayó la Unión Soviética y no supieron cómo seguir con la producción de carne, era una producción vertical como era todo en la Unión Soviética. Cuando llegó el momento de organizarse privadamente no han sabido cómo hacerlo. En Europa el stock vacuno tampoco se recupera, pero creo que un poco con la misma lógica que planteaba Bañato de la liberalización en la leche, yo creo que Europa va a ir en camino, seguramente con una moneda más débil, a ir reconstruyendo o estabilizando una producción de carne. Bueno, lo otro ya lo hemos comentado. Me parece que la gran pregunta es ¿cuánto Uruguay es capaz de sostener una ventaja competitiva respecto a Brasil y Paraguay? ¿A qué ritmo Brasil y Paraguay van a ir conquistando los mercados que nosotros ya tenemos? Porque hoy nosotros, piensen lo que es ser industrial de la carne en Uruguay. Entro a Estados Unidos y Brasil y el resto de la región no. Entro a Canadá y el resto de la región no. Entro a China mucho mejor que todos los demás de la región y pago el novillo menos que en Brasil. O sea, es una ventaja competitiva abismal, pero que se va a ir achicando por lo menos porque los demás están trabajando para acceder a los mismos mercados que nosotros y el estatus sanitario no diverge tanto. Entonces, ojo que si nos creemos que salimos cuartos en un mundial y somos una maravilla, en el mundial siguiente, a la segunda ronda, ya nos mandan para casa y posiblemente en el próximo clasifiquemos o no clasifiquemos. O sea, la confianza, el exitismo es el gran enemigo. Y acá nos vienen pisando los talones y nos van a querer alcanzar. Mi impresión es que todavía no llegó a un tope el precio internacional, que esa gráfica de la FAO, vamos a verla marcar nuevos techos. Y en realidad el dato para mí fuerte es el precio de exportación de $4.000 la tonelada de Uruguay lo tiene firme. Y bueno, esto lo puse, en realidad, esto casi que, voy a chequear la planilla, pero esto creo que quedó obsoleto. O sea, ya hoy Uruguay tiene un precio que es más alto de los picos que había alcanzado en 2011. Ahora,
A mí me parece que el precio de la carne es muy distinto al de la leche en polvo o al de la soja, porque es muy difícil diferenciar la soja o la leche en polvo. O sea, en definitiva, a mí no me importa mucho dónde venga la leche en polvo con tal de que no tenga microbios. Si yo la ponga en una taza y revuelva y quede leche, me da más o menos lo mismo. Y con la soja es lo mismo. O sea, salvo que yo me dedique al nicho pequeñísimo de los que quieren comer grano de soja orgánica, en general la soja se muele y se hace ración y pronto. En la carne, Uruguay puede construir su precio. No depende del precio de Chicago ni del precio de nadie. Puede ir construyendo permanentemente su precio, insertándose mejor en restaurantes, insertándose mejor en hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los 4.000 como piso están firmes. Vayamos ahora a la oferta. Yo diría que la oferta ganadera de Uruguay es una oferta que está condenada a subir en los próximos años por lo que ha sido la historia del rodeo. Es decir, hemos terminado una primera fase, una fase de declive en la faena, donde hubo una gran retención de vientres. Ahora estamos con vientres récords, pero toda retención en un momento tiene que llegar a su final. Por supuesto, esto era una tendencia que se interrumpía cuando había alguna sequía, en fin. Ahora, esta suba es distinta a esta, y es distinta a esta porque esta suba no para hasta ubicarse cerca de estos niveles, y tal vez seguir hacia arriba. Dependerá de cuánto exportemos en pie, dependerá de muchas cosas, pero faena 2015 va a ser mayor a la 2014, faena 2016 va a ser mayor a la 2015, no hay duda. Entonces, eso también da un poder de negociación al que recibe el ganado, que es muy importante, porque es muy difícil que esto se revierta. Y eso va a ser conducido principalmente por las vacas. En realidad, cuando vemos la faena semanal, arrancamos con una faena muy baja, y ahora empieza a manifestarse bastante sólidamente esa tendencia. Es decir, ¿qué esperamos para adelante? Sí, que la faena semanal sea mayor a la de igual semana de la semana respectiva. Pero esto no es una gráfica que a mí me impresione mucho como cambio de tendencia, porque es el total. Pero cuando vemos la faena de vacas, acá sí hay un cambio que es bastante consistente. Es decir, ha habido una retención tan grande de vacas, el rodeo está lo suficientemente envejecido luego de varios años de retener lo más posible. Las señales de la cría son lo suficientemente ambiguas como para que la oferta de vacas empiece a aumentar. O sea, si creo que va a haber un negocio que en este año, que en el año que viene y que en el 2016 va a ser un negocio muy favorable, es invernar vacas, porque las señales del mercado van a decir, señores, estamos con un récord de vacas, estamos con un récord de carga, estamos con muchos terneros viniendo, empiecen a sacar vacas porque si no el sistema se desestabiliza. Entonces, invernar vacas me parece que va a ser un negocio importante. Y si miramos cómo va la faena en lo que va del año, aparece un dato curioso. Venimos faenando menos novillos que el año pasado. Venimos faenando 6 y pico % más de vacas. Este es un dato esperable, para mí lógico, en la medida en que, como decíamos, cuando salgan los datos de DICOSE que están al salir, vamos a tener 12 millones de vacunos, vamos a tener 4 millones, posiblemente 400.000 vacas de cría, una cantidad realmente récord de vacas. Me parece, empezamos a darle una mirada a los ovinos, porque cuando uno mira la trayectoria de la faena de ovinos hasta ahora, en lo que va del año, vaya, las ovejas se han faenado más ovejas que el año pasado. Me parece esto un dato, en este caso sí preocupante, porque si uno mirara solo los mercados o solo los modelos de márgenes de invernada, que por ejemplo hace Carlos Salgado, invernar corderos es un muy buen negocio y sin embargo la faena de vientres viene creciendo este año. Ahí hay una luz amarilla, pero me parece que respecto a otras condiciones microeconómicas del negocio. Entonces lo que vamos a tener es un salto muy importante en la faena de vacas, que yo creo que en el 2015 vamos a superar el 1.000.000 de vacas faenadas, luego de un proceso tras la sequía de 2009, que llevó a este pico de faena de vientres. Como todas las sequías, hemos atravesado un proceso de retención de vacas muy importante, que para mí marca, además
para mí la faena de vacas es el gran termómetro de las cosas. O sea, acá el ánimo de los criadores era muy bueno. Acá el ternero valía 2.40, 2.50 y era todo alegría. Se reconquistan mercados, el precio del novillo vale, las ventas de reproductores son muy buenas. Aquí sucedió el ajuste del año pasado y los criadores se despertaron a que el precio del ternero no iba a ser siempre 2.50, sino que íbamos a volver a relaciones de reposición desfavorables, a un ternero de $2, y a que, ojo, que no hay que producir lo más posible. En la situación de oferta, para mí lo interesante, veremos si DICO se da un poquito más o un poquito menos de 12 millones, es que estamos en una trayectoria de crecimiento de la ganadería interesantísima, no solamente porque yo creo que va a ser el dato de población vacuna más grande en la historia de Uruguay desde Hernandarias, el que va a dar DICOSE, sino porque si miramos la pendiente del ascenso, esto trae una inercia de crecimiento que es muy fuerte y que va a durar por lo menos hasta 2016 seguro, porque este entore va a andar muy bien. O sea, ya con lo que llovió hasta ahora y con un niño débil plantado en el verano, por inercia el entore va a andar bien. Y esos son los terneros que van a nacer en la primavera de 2015 y que los va a contar DICOSE en 2016. O sea, vamos a tener un invierno 2016 que vamos a tener posiblemente 12 millones y medio de vacunos. Dependerá del gran factor para mí de estos próximos años y medio, que es cuánto vamos a exportar en pie. Pero con esta exportación en pie acotada, en 2016 el mercado va a pedir por favor que se inverne todo lo más rápido posible, porque si no el sistema colapsa. Entonces, ¿hasta dónde va a crecer? Acá hay un factor, tal vez, uno puede decir, bueno, busquemos qué puede pasar que cambie las cosas. Bueno, si la soja se mantiene a 350 hasta el 2016, es muy posible también que los invernadores recuperen áreas agrícolas y ayuden a estabilizar el sistema. Tal vez seguimos siendo un país agrícola, exportador de soja, pero tal vez no es con 1,5 millones de hectáreas y es con 1.200.000. Si seguimos con un costo de transporte prohibitivo, si seguimos con el combustible más caro del mundo, bueno, es posible que la agricultura se repliegue en zonas donde se puede hacer una buena invernada y tienen un frigorífico cerca y están a 300 y pico de kilómetros de Nueva Palmira. Entonces, bueno, ahí puede haber un factor realmente de cambio, porque la relación de competitividad entre ganadería y agricultura, entre invernada y agricultura, creo yo, cambian radicalmente en los próximos años. Y dentro de ese crecimiento del stock, para mí el dato más importante es que la fábrica de terneros se está expandiendo a una velocidad muy fuerte. Para mí es un dato más fuerte que el anterior. Uruguay dio un primer salto en vacas, o sea, Uruguay era un país que tenía tantas vacas como personas, saltó de los 3 millones de vacas a los 4 millones de vacas y ahora está saltando a 4,5 millones de vacas. Entonces, bueno, ahí me parece que es una nueva ganadería. ¿Recuperará área la ganadería respecto a la agricultura? Me parece que esa es de las grandes discusiones, porque si recupera área, son seguramente áreas de pradera y son seguramente áreas que van a captar un volumen importante de vacas y de terneros. Pero, bueno, lo que tiene mirar gráficas es que uno se queda pensando cómo sigue la gráfica. Esto no puede seguir a esta velocidad, me parece a mí, no puede seguir porque la gran mayoría de estas vacas están en campo natural. Y la estabilización llega con un aumento muy fuerte de la faena. El aumento muy fuerte de la faena llega con números muy favorables a quienes engorden esas vacas. Vamos posiblemente seguramente DICOSE va a mostrar también un récord en la población de terneros. Seguramente vamos a estar muy cerca de los 3 millones. Y acá de nuevo, según cómo se formen los precios en la cadena cárnica, los 3 millones van a ser o un galardón o una mochila. Y creo que eso es lo que está en juego hoy en la ganadería. Los 3 millones son un salto para un Uruguay que posiciona la mejor carne del mundo y que apuesta a crecer fuerte en ganadería, o son una herramienta de negociación para decir, bueno, hay una montaña de ganado allí, así que voy a pagar lo menos posible y voy a optimizar mi ganancia de corto plazo y voy a pasar buenos informes a los accionistas.
Ahí estamos, si miramos lo que ha sido la lógica de Conaprole, ha sido una lógica totalmente inversa, es decir, ha sido, bueno, se desploma Fonterra, hagamos todo lo posible para que eso no se traduzca internamente. Entonces, bueno, mi hipótesis es que la producción de terneros de Uruguay se va a estabilizar algo por debajo de los 3 millones, porque los criadores, la señal que están recibiendo es mejor que optimizar la producción de terneros, es no vender una vaca flaca regalada y engordarla uno mismo. Entonces ahí tienen que, en su portafolio de opciones, me parece que es mucho más lógico para un criador poner la comida a engordar vacas que poner la comida a optimizar la cantidad de terneros. Entonces, ¿por qué tenemos un stock récord? Entre otras cosas, porque pasada la sequía de 2009, la ganadería tuvo un shock de expectativas que venía del 2003, pero bueno, para poner el foco en el corto plazo, las expectativas de la ganadería 2010, 2011, 2012 y hasta mitad de 2013 eran muy altas. ¿Por qué eran muy altas? Porque los ganaderos sabían que tenían un precio récord de exportación que no se movía, no se mueve. Es una gráfica afortunadamente aburrida. Lo otro que nos ha pasado es que, pasada la sequía de 2009, tenemos una especie de ganadería con riego, que no pagamos un peso y nos llueve todas las veces que tiene que llover. Pero eso, obviamente, que en algún momento se va a cortar y nos va a agarrar llenos de ganado. Entonces, ahora las expectativas son mucho más dubitativas. Las lluvias no van a durar para siempre. Lo que sí va a quedar, creo yo, es la estabilidad en un muy buen precio de exportación. Eso sí va a permanecer. Pero lo que parece mostrar la ganadería uruguaya es que el precio que recibe el productor, por más que la carne se venda y se venda a buen precio, es un precio que no resiste los embates de la oferta. Entonces, eso me parece que va a generar toma de decisiones. Vamos a tener un triple récord de stock vacuno, de stock de vacas, de stock de terneros, una veloz tasa de crecimiento en los tres. Esto es, yo creo, una señal excelente para la industria, muy buena para los invernadores, pero me parece que si yo fuera criador, evaluaría cómo sostengo la carga, qué inversión hago para sostener esa carga, y cómo me convierto yo en un productor que vende ganado gordo. El negocio típico, por supuesto que el engorde de terneros, el engorde de novillos, también la invernada de terneros también va a ser buena, pero en la invernada de terneros por ahí abre China la exportación en pie de terneros, o por ahí abre Rusia la exportación en pie de terneros, o por ahí vuelve Turquía, y yo que soy invernador, de repente la exportación en pie me pone un ternero de 2.20. Entonces, ahí es más dudoso. El negocio típico va a ser invernar vacas. Ahora, ¿por qué el precio del ganado gordo baja en Uruguay? Cuando uno mira informaciones, y yo las quiero trasladar tal como las leo, o sea, cuando uno lee 3 de noviembre, es esto, Clarín, el titular de JBS diciendo: estamos viendo un alza en la demanda en el mundo, como los volúmenes de producción de carne no crecen, los precios tienen que subir. Bueno, no lo dice un analista que opina de afuera, lo dice el que está dentro del negocio. El mundo tiene poca carne vacuna, el surgimiento de una clase media en China está empezando a hacer la diferencia. Esto no lo dice el de JBS, lo dice el CEO de Marfrig en la misma nota. Entonces, ¿por qué en Uruguay hay una campana que no deja que eso suceda? Y de las cosas que uno lee en Estados Unidos, de la semana pasada, precio récord de la carne, de nuevo y de nuevo y de nuevo. O sea, el precio de la carne en Estados Unidos no para de subir. Entonces, ¿por qué baja el precio en Uruguay? Bueno, yo creo que lo más vulnerable es la vaca de invernada. O sea, cuando aprieta el invierno, ¿qué es lo que más ha bajado? Donde la brecha es más grande cuando vemos los precios de reposición, tomando la referencia de consignatarios, la vaca de invernada ha hecho una diferencia muy importante. O sea, cuando uno compra una vaca de invernada a estos precios, es difícil que le erre al negocio. El precio del ternero ha ajustado, es obvio decirlo, pero proporcionalmente un poco menos, y estamos cumpliendo, diría yo, un año de precio del ternero que da una señal de no hay que generar más terneros, o hay que estabilizar la producción de terneros. Y cuando miramos las terneras,
previsiblemente, de acuerdo al ciclo, el castigo respecto al precio del año pasado es un poco mayor, la brecha es un poco mayor que con el ternero. O sea, el mercado está diciendo, terneras no es lo que estamos precisando. Bueno, acá no sé. Una señal, esta es la diferencia entre novillo y vaca. A mí me parece que esto es una de las señales que fueron muy malas y que parece esto tal cual un mercado que no funciona por la transparente competencia. Es decir, en un momento dio la impresión que se tarifó la vaca muy por abajo del ternero, un diferencial que nunca había tenido, y en un momento también pareció que hubo una señal como de que llegada posiblemente desde la política que dijo, señores, paren con eso y volvimos a la normalidad. O sea, son gráficas que muestran para mí un funcionamiento poco claro de la competencia de los compradores. Y en realidad mi interpretación muy personal, en la captación del novillo tipo, esa gran herramienta que ha generado INAC, hubo un periodo cuando entró la industria brasileña aquí, en la cual la industria que llegaba tenía que competir ferozmente con la demás y que se le pagó tal vez al productor una proporción excesiva, tomando en cuenta los márgenes de la industria, para ganarse un lugar. Es decir, que el productor capte arriba del 80% del novillo tipo es una situación rara. O sea, es muy difícil que la industria tenga un margen cuando paga más del 80% de lo que factura. Luego viene un ajuste realmente muy, muy violento. El productor le quedó muy poco de la torta y mi hipótesis, o una hipótesis, no es que sea mi hipótesis, la hipótesis que conversamos en el equipo de trabajo para poner aquí sobre la mesa es que posiblemente el productor va a captar un 75% como gran promedio del novillo tipo en lugar del 80% que captó en estos años, donde la llegada de las empresas, primero llegó una, se quiso hacer su lugar, luego llegó otra y estuvo dispuesta a perder para ganarse su lugar, luego vino otra y estuvo dispuesta a perder para ganarse su lugar, ahora llegaron las tres y dicen, bueno, ahora ganemos las tres. Entonces, si siempre se pagara un 75% del novillo tipo y se pagara siempre, esto da algo aproximado al 90% del precio de exportación, hoy tendríamos un novillo de arriba de los 3.50 que está hoy. Y tendríamos, si tenemos un precio récord de exportación y tenemos un mercado interno firme, posiblemente podríamos decir tenemos precio récord del novillo. Por la zafralidad de noviembre y diciembre no lo tenemos. Bueno, para mí lo importante como mirada de largo plazo es esto: la oferta va a demorar en aparecer, la producción de carne en Estados Unidos va a ser un piso viene así y va a ser un piso en 2016, o sea que hasta 2016 tenemos un escenario donde nos pagarán un poco más, nos pagarán un poco menos, pero tenemos un escenario en el conjunto favorable. Pero ojo que si el precio del maíz sigue barato, la producción de Estados Unidos va a tener un rebote importante. O sea, deberíamos aprovechar estos 2 años que siguen buenos, como debieron aprovechar los agricultores estos años de soja $500, para decir, bueno, ¿cómo hago la reserva para ser competitivo más adelante? Como sucede también en el sector lácteo. Lo otro que me parece una luz amarilla, un año atrás, en las exportaciones a China, estábamos acá y decíamos, bueno, qué maravilla, entramos a China, los chinos nos adoran, les encanta la carne nuestra, ¿y dónde estará el tope? Bueno, el tope estaba, o por lo menos esto no es un barril sin fondo, es un lugar donde hay que ganarse el lugar, hay que competir con los demás, hay que ganarse el espacio. Estamos, no tanto como en la leche en polvo, donde los chinos se fueron, pero en carne vacuna están comprando menos. O sea, nada es tan simple y tan fácil como decir nosotros somos solo 3 millones, ellos son 1.500 millones más los no registrados y nos van a comprar cualquier cosa que hagamos. No, no es así. Pero apareció Rusia, ¿no? Una cosa interesante, Rusia parecía que no jugaba más, con el conflicto de Ucrania aparece. Bueno, entonces, el marco del 2015 para mí es la consecuencia del ajuste agrícola. Lo que me parece interesante, voy acelerando porque me queda poco tiempo, la carne emerge nítidamente dentro del abanico de productos de Uruguay como el producto que tiene mercado más firme. Pero si el precio de los granos es por un plazo largo, va a bajar el precio de la carne en el mediano plazo. Y la gran pregunta para mí es
si se expande el área ganadera bajo pasturas para 2015. Eso puede ser un factor que ayude al precio del ternero. Carne ovina, hacemos rápidamente la transición. Tanto en Australia como en Nueva Zelanda se espera menos producción de carne ovina y menos producción de lana para el año próximo. Ambos están en recuperación de sequía, la que comentó Bañato en Nueva Zelanda hace un poco más, la de Australia, que es una sequía prácticamente estructural. Pero van a tener menos carne ovina disponible en 2015 y 2016. Tanto en Australia como en Nueva Zelanda esperan precios de carne ovina en ascenso. Yo creo que eso en carne es muy claro el efecto que tiene, en lana es más dudoso. Ese es el precio de exportación que ha tenido Uruguay en carne ovina, donde también estamos, no en récords, porque en 2011 se dio una situación totalmente atípica con la carne ovina llegando a $6.000, pero estamos con un precio consistentemente mejor de carne ovina, y creo que se va a sostener. Estamos en carne vacuna en 4.200, en carne ovina allí muy cerca de los 5.000. Va a seguir valiendo más el cordero que el novillo. Pero también en este caso parecía que China se comía a los niños crudos y nos llevaba toda la carne que quisiéramos, y estamos abajo en exportaciones de carne ovina a China. O sea, cuando uno habla del freno de China, uno a veces parece, bueno, pero que bajen del 8 al 7% no influye. Bueno, no sé si no influye, más allá de que además competimos ahí estructuralmente en desventaja con Oceanía. La producción de la cantidad de ovejas esquiladas en Australia sigue bajando, de 75 a 71, la producción de lana va a bajar. Hay un vuelco muy fuerte de Australia hacia las lanas finas, que me parece que obliga a pensar si nosotros tenemos que jugar en esa liga o tenemos que salirnos de esa liga y jugar en otra. Creo que eso hay que pensarlo. En lana nosotros vemos una perspectiva de precios estables, porque aunque hay menos oferta, por un lado hay un precio muy bajo del algodón, por otro lado baja el precio del petróleo y baja el precio, por lo tanto, de los poliésteres, de los acrílicos. Economía de Europa débil y China buscando bajar costos. Yo esperaría la lana que siguiera en esta ruta de estabilidad, que también, en realidad uno dice, no, estabilidad no, el precio de la lana va bajando en Australia, pero en su expresión al mercado uruguayo, para la mayoría de las lanas, es una situación bastante estable. No esperaría un corridal muy distinto de 3.40, 3.50, y las lanas finas no las esperaría muy lejos de $6 y algo. Bueno, para terminar, nosotros vemos como el negocio de los próximos años, la invernada es lo sólido en la ganadería, o tener un frigorífico. Pero la invernada es un negocio que va a estar sólido por 2 años, porque además es independientemente del clima. Si el clima va bien, la invernada va a ir bien, y si el clima va a ir mal, la invernada va a ir bien igual. Va a tener una provisión de terneros muy alta, por lo menos hasta 2016, va a tener un precio de exportación firme. Uno supone que el precio de grano se va a ir moderando. Tenemos un desfasaje, así como tenemos un desfasaje fuerte en precio de combustible, tenemos un desfasaje fuerte en precio de los granos. Tenemos un maíz no relacionado a Chicago. Va a haber una presión permanente para invernar. Y lo que ya se comentó, en realidad el precio de las materias primas, o sea, uno puede decir los alimentos van en baja y van a seguir bajando, y ese pronóstico, ¿por qué puede fallar? Porque el clima va a seguir pegando y va a hacer rebotar a los granos, pero si los granos rebotan es porque les pega el clima. Por oferta y demanda con clima normal, yo no los veo rebotando, francamente. Tenemos otra gran ventaja, que es en el mundo el lugar para invertir en alimentos es el Mercosur. Hasta hace un año era el Mercosur y la ex Unión Soviética. Ahora el conflicto de Rusia y Ucrania es en la zona núcleo agrícola y me parece difícil ir a invertir allí, con lo cual las oportunidades me parece que siguen muy presentes, y que cuando uno produce carne vacuna y carne ovina a pasto, como produce Uruguay, se precisa mucha área, mucha agua, un clima muy particular, y eso no está casi en ningún lugar del mundo. Si miramos la trayectoria de la población vacuna, esto me lo sugirió alguien que vino con una delegación de Rusia, me decía, ¿por qué venimos acá? Me dice, mirá, hacé la gráfica del stock vacuno de Brasil y de Rusia en los últimos 25 años y te vas a dar cuenta por qué tenemos que venir acá. Así que bueno, tomé su sugerencia. Bueno, si tuviese que presupuestar, si tuviese que jugármela con los precios,
Me parece que una pregunta clave es cuál va a ser el mínimo de este año. Será 3.45. Me parece que el cupo 481 juega otro carril, muy estable. Y me parece que la pregunta clave es cómo se distribuyen y cómo se estabilizan los márgenes a lo largo de la cadena. O sea, me parece que es un problema para el que la solución no es fácil. Todo el mundo sabe que lo mejor es que el Estado no se meta, pero nadie sabe cómo solucionarlo. Nunca fue tan competitiva la carne uruguaya, pero hace mucho tiempo no era tan poco competitiva la compra de ganado gordo en Uruguay. Me parece que ese es el resultado, por lo menos la síntesis de la situación en la que estamos. Quiero mostrar solo una más, porque sé que me parece que la clave va a ser la exportación de ganado en pie. Y ojo, esta es una noticia de hoy y de mañana también. Es prácticamente un hecho que Australia alcanzó un acuerdo con China para exportar ganado vacuno en pie. O sea, si nosotros no nos ponemos a la par con Turquía, con Rusia o con China, esto va a ser un embudo que para los criadores va a ser muy difícil. Esta para mí es la clave de 2015, es bueno, que la gente de los servicios sanitarios logre eso que seguramente es sumamente difícil, porque seguro que es recontra difícil negociar con los 3 países, pero Australia, la noticia que va a tener Australia en pocos días más es que abre la exportación de terneros en pie. Y si nosotros no la abrimos con esta carga, con esta situación, el panorama global va a ser muy bueno, pero las tensiones internas me parece que van a ser más fuertes. Y bueno, había algunas más, pero prefiero no pasarme de tiempo. Como siempre, enormemente agradecido de poder estar aquí. Muchas gracias.